¿A dónde vas tan temprano? La voz de mi querida Eleanor Hayes era dulce como la miel, pero le provocó un escalofrío en la espalda a Clara Evans. Tenemos que hablar de la boda. Cada palabra de la elegante casera resonaba en el vasto vestíbulo de mármol de la mansión Haye. Cada sílaba, como un martillo invisible que clavaba a Clara en su sitio, su plan de escape perfecto esfumado. El bolso barato que llevaba en la mano de repente le pesaba, como si contuviera todo el secreto culpable de una noche perfecta de actuación, una noche en la que había aceptado ser la falsa novia del apuesto pero distante director ejecutivo Julian Hayes. Ahora, antes de que el amanecer de Seattle tiñera de rosa el horizonte del lago Washington, su suegra, con una sonrisa cálida e inocente, hablaba con entusiasmo de un futuro con el que Clara nunca se había atrevido a soñar, un futuro construido sobre los cimientos de una mentira de $10,000. Una sensación de estar atrapada, a la vez asustada y algo irónica, se cernía sobre el corazón de Clara. Anoche, había sido la querida novia de Julian Hayes, el talentoso director ejecutivo de Hayes Univaschens. Había sonreído. Había hablado con encanto. Había hecho el papel de niña mimada en la importante cena familiar. Y anoche recibió la mitad de sus honorarios, $5,000, una suma enorme que podría alegrar el futuro de su hermana menor, Lily. La otra mitad, según el acuerdo, se la entregaría cuando desapareciera pacíficamente. Esta mañana. Pero ahora, Eleanor, una mujer elegante con el pelo platino bien cortado y tiernos ojos azules, estaba allí de pie con una humeante taza de té de porcelana blanca, mirándola con una sonrisa cariñosa, como si Clara fuera realmente un miembro cercano de la familia. Jules dijo, «Estabas un poco cansada anoche». Eleanor siguió acercándose, con voz poco convencida. «Pero preparé los bollos de arándanos que dijiste que estaban deliciosos. Debes quedarte al menos hasta el fin de semana. Tenemos mucho que hablar sobre los planes de la boda». «Boda». Las palabras impactaron a Clara como un rayo. Su mente daba vueltas. El contrato era por una noche. Una noche de actuación para ayudar a Julian a impresionar a su difícil tía Penelope Ainsworth y apaciguar a su madre. No había ninguna cláusula sobre quedarse el fin de semana, y desde luego, ningún plan de boda. Miró a Eleanor buscando alguna señal de que se trataba de una broma, pero sus ojos eran sinceros y no ocultaban alegría. Clara sintió una oleada de pánico. Las cosas estaban saliendo terriblemente mal hacía 3 días. La suave música de piano del pequeño apartamento de Clara en el barrio de Fremont de Seattle no hizo nada para disipar la creciente ansiedad en su corazón. Sus finos dedos volaban sobre las teclas, pero su mente estaba llena de números. $10,000. Esa era la cantidad que necesitaba recaudar en una semana para matricular a su talentosa hermana pequeña, Lily, en la prestigiosa Academia de las Artes de Cornualles. La beca de Lily era generosa, pero no era suficiente para cubrir el depósito de la residencia, las costosas herramientas profesionales y el billete de avión a una nueva ciudad. Clara es profesora de música autónoma con un ingreso inestable. También trabaja en el turno de noche en la panadería de la esquina. El punto justo, pero justo para salir adelante con su hermana después de que sus padres fallecieran en un accidente de coche hace unos años. Lily es su única esperanza, un testimonio de sus incansables esfuerzos. No puede permitir que los sueños de su hermana se hagan añicos solo por falta de dinero. «Hermana Clara, hay una carta para ti». Lily entró corriendo feliz, con un sobrecolor crema en la mano. Clara abrió la carta con el corazón latiendo con fuerza. Era una carta de la universidad, un recordatorio de la fecha límite para los primeros plazos. Solo faltaba una semana. Una oscura nube de desesperación la envolvía. Esa noche en la panadería, la compañera de trabajo y mejor amiga de Sarah Clare, que trabaja a tiempo parcial en una empresa de organización de eventos, la tomó aparte. Sarah susurró, «Tengo algo que no sé si debería contarte. Hay un cliente VIP de mi empresa, un joven director ejecutivo, que necesita urgentemente a alguien que haga de novia por una noche.
Pagan muy bien. Clara frunció el ceño. ¿Jugando a la novia? Sí, solo aparecía en una cena familiar importante. Necesita impresionar a una tía difícil. Oí que eran $10,000 por la noche, incluyendo ropa y peinado. Sara miró la expresión vacilante de Clara. Sé que suena raro, pero pensé en ti. Eres guapa, inteligente y necesitas dinero para Lily. $10,000. La cifra volvió a la mente de Clare. Podría resolverlo todo. ¿Pero a qué precio? Al vender su dignidad, sentía que su orgullo estaba siendo violado. No creo que pueda hacerlo. Sara Clara negó con la cabeza. Pero durante toda la noche, la imagen de Lily radiante de alegría el día que recibió su carta de aceptación y el miedo de que su hermana tuviera que renunciar a su sueño la persiguieron. A la mañana siguiente, llamó a Sara. Dame tu información de contacto. La reunión era en un tranquilo café con vistas a la bahía de Elliot. Julian Hayes entró alto y elegante con un traje a medida. Tenía unos 35 años, cabello corto castaño oscuro y ojos verdes inteligentes y ligeramente distantes. No perdió tiempo. Hola, señorita Evans, dijo Julian en voz baja y profesional. Mi asistente, la señorita Miller, debió de haberme informado sobre mi solicitud. Sí, respondió Clara, intentando mantener la compostura. Necesito que interpretes el papel de mi novia, o mejor dicho, de mi prometida, en nuestra cena familiar este viernes en mi casa, concretamente delante de mi tía Penelope Ainsworth y mi madre, Eleanor Hayes. Julian le hizo un breve resumen. Aquí tienes algunos antecedentes de nuestra relación. Nos conocimos en un concierto benéfico hace 6 meses, compartimos intereses por la música clásica y el senderismo. Eres profesora de música, lo cual se acerca bastante a tu realidad. Miró a Clara directamente a los ojos. Te pagaré $10,000 por una actuación perfecta. 5,000 por adelantado, 5,000 después de la noche, y te vas a la mañana siguiente. Yo me encargo de todos los gastos de peluquería y vestuario. Clara respiró hondo. Estoy de acuerdo, dijo Julian sin rodeos. No tengo tiempo para relaciones complicadas. Solo necesito una solución rápida para esa noche. El orgullo de Clara se sintió herido de nuevo, pero ver a Lily esperándola la hizo apartarlo todo. Solo una noche, se dijo a sí misma. Un papel a cambio del futuro de su hermana. Los 2 días siguientes pasaron como un torbellino. Miller, el asistente de Julian, llevó a Clara de compras a las boutiques más exclusivas de Seattle, algo que nunca había soñado hacer. Se sintió fuera de lugar entre los vestidos de seda y los costosos tacones altos. El vestido de noche verde esmeralda que había elegido para la gran noche abrazaba su delgada pero bien formada figura, acentuando su piel clara y su cabello castaño. Reconoció. Parecía una dama de la tierra, no una profesora de música con dificultades. Julian y Clara tuvieron algunas sesiones de ensayo breves en su oficina en el edificio Hayes Univaschens. Intercambiaron información, acordaron historias compartidas para evitar ser expuestos. Julian era profesional y mantenía las distancias, pero Clara notaba un atisbo de curiosidad en sus ojos cuando hablaba de su pasión por la música o cuando, sin querer, se le escapaba un comentario ingenioso. Sé tú mismo, pero un poco cariñoso conmigo, dijo Julian durante un ensayo. Una sonrisa se dibujaba en sus labios. A mi madre le encanta la gente auténtica. En cuanto a la tía Penélope, intenta que no se salga con la suya. La incomodidad inicial dio paso gradualmente a una cooperación reticente. Clara intentó memorizar cada detalle, desde la comida favorita de Julian hasta el recuerdo de su primer encuentro. Se recordó a sí misma que era actriz y que este era el papel más importante de su vida. La mansión de la familia Hayes estaba situada a orillas del pintoresco lago Washington, con una arquitectura moderna y acogedora. Cuando Clara y Julian entraron, la refinada elegancia la abrumó.
La señora Eleanor Hayes los recibió en la puerta con una sonrisa radiante. Era una mujer de unos 60 años, todavía elegante, con los mismos ojos azules que Julian, pero mucho más cálida y cariñosa. Clara, me alegro de conocerte por fin, dijo Eleanor, tomando la mano de Clara. Jules ha estado hablando de ti. Julian tosió suavemente, mirando a su madre. Clara solo pudo sonreír. La velada transcurrió mejor de lo que Clara había imaginado. La tía Penélope Ainsworth era, como había dicho Julian, una mujer tradicional y algo crítica. Pero Clara, con una preparación minuciosa y una habilidad natural para improvisar, respondió a sus preguntas con fluidez. Lo más sorprendente fue que Clara y Eleanor se llevaban muy bien. Cuando Eleanor supo que Clara era profesora de música, se interesó mucho. Las dos hablaron con entusiasmo sobre compositores clásicos, sobre las sonatas de Beethoven, y Eleanor incluso mostró el viejo piano de la sala y pidió a Clara tocar una pieza. «¿Puedo tocarte una pieza de Clare Dellon?», ofreció Clara, recordando que era la pieza favorita de su madre. Mientras las suaves notas románticas de Debussy sonaban bajo los dedos de Clara, la habitación pareció quedar en silencio. Julian se apoyó en la pared. La observaba en silencio. Nunca había visto a Clara así. No era la chica tímida que acudía a su oficina a ensayar una obra, ni la panadera que había conocido por casualidad mientras compraba el desayuno. Era Clara, apasionada, absorta en la música. Su delicado rostro se iluminó. Sintió una extraña emoción invadir su corazón, una vibración que no había sentido en mucho tiempo. Eleanor se sentó a su lado, con los ojos llenos de emoción. «Eso fue maravilloso, hija mía», dijo cuando Clara terminó su canción. «Tienes un alma hermosa». Durante la cena, Clara también sorprendió a Eleanor hablando de hierbas culinarias, un tema que le encantaba. Explicó que lo había aprendido trabajando a tiempo parcial en la panadería, donde cultivaban algunas de sus propias hierbas para aromatizar. La honestidad y los conocimientos prácticos de Clara le granjearon el cariño de Eleanor. Hubo momentos en que Clara casi olvidaba que estaba actuando. Cuando Julian, sin querer, rozó su mano por debajo de la mesa al entregarle un plato de comida, una ligera descarga eléctrica le recorrió la espalda. Cuando sus miradas se cruzaron por encima de las copas de vino, ella vio en los suyos no solo la mirada calculadora de un director ejecutivo, sino también algo cálido y confuso. Al final de la velada, después de que la tía Penélope y los demás invitados se marcharan, con aspecto satisfecho, Eleanor tomó a Clara del brazo. Sus ojos azules brillaban de alegría. «Clara, eres maravillosa», dijo con voz sincera. «Me alegra tanto que Jules por fin haya encontrado a una chica encantadora como tú. Sabes, siempre ha estado muy ocupado con el trabajo. Me preocupaba que nunca se abriera». Clara solo pudo sonreír tímidamente. «Sí, Julian, es un buen hombre. Ser bueno no basta, querida». Eleanor sonrió. «Necesita a alguien como tú para animarlo. Estaba pensando en elegir algunas decoraciones para tu habitación este fin de semana. La semana que viene, me gustaría invitar a algunos amigos cercanos para que presenten a mi futura nuera. Ah, y la boda. ¿Te gustaría una ceremonia en la iglesia o una romántica al aire libre junto al lago?» Julian, que acababa de regresar después de despedir a los invitados, escuchó las palabras de su madre y su rostro cambió de color. Intentó intervenir. «Mamá, aún tenemos mucho tiempo. No hay necesidad de apresurarse. ¿A qué hora llevan saliendo 6 meses?» Eleanor la despidió con un gesto. «Déjamelo a mí. Clara, ¿tienes alguna idea para el vestido de novia de tus sueños?» Clara sintió un verdadero pánico. Miró a Julian en busca de ayuda, pero él estaba igual de confundido. Ella solo pudo tartamudear. Yo, no lo he pensado. Está bien. Lo averiguaremos juntos». Eleanor le apretó la mano con más fuerza, su voz llena de determinación. «De ahora en adelante, piensa en esto como tu hogar». Esa noche,
Después de recibir la mitad del dinero de Julian y un agradecimiento por su buena actuación, Clara fue a dormir en una lujosa habitación de invitados. No pudo dormir en absoluto. El plan de una noche se había descontrolado por completo. ¿Qué debía hacer? Y entonces llegó esa fatídica mañana en la que Clara intentó llevar a cabo su fallido plan de escape. Las palabras de Eleanor sobre quedarse a desayunar, sobre los bollos de arándanos, y lo más horrible, sobre los planes de boda, hicieron que Clara se sintiera arrastrada a una pesadilla sin salida. La boda, tartamudeó Clara, intentando que su voz no temblara. Creo que es un poco pronto para hablar de eso, señor. No tan pronto. Eleanor sonrió sin cuestionar nada. El amor llega y hay que aprovecharlo. Jules parece un poco tímido, pero sé que lo desea. Justo entonces, Julian bajó las escaleras, todavía en pijama de seda, con el pelo un poco despeinado. Se detuvo en seco al ver a su madre y a Clara en el pasillo y oír las últimas palabras de su madre. «Mamá, ¿qué es todo este alboroto tan temprano?», preguntó, intentando sonar despreocupado, aunque sus ojos denotaban sorpresa al ver a Clara todavía allí, y sobre todo, al oír la palabra «boda». «Nada», dijo la querida Eleanor dirigiéndose a su hijo. «Solo estaba invitando a Clara a desayunar. Se iba temprano sin decir palabra, y yo le hablaba de los preparativos de tu boda». Julian miró a Clara, luego a su madre, con expresión preocupada. «Mamá, te dije que necesitábamos más tiempo. ¿Qué hora es?». Eleanor hizo un gesto con la mano. «Déjamelo a mí. Vamos a ver algunos lugares para fiestas esta semana. Clara». Clara sintió que se le encendía la cara. Miró a Julian, esperando que encontrara una solución, pero él la miró con impotencia. Estaba atrapada entre la promesa que le había hecho a Julian, el dinero que había recibido y el entusiasmo abrumador de su madre. Los siguientes días estuvieron llenos de tensión e incomodidad para Clara. Eleanor, con la determinación de una madre que quiere la felicidad de su hijo, se dedicó a planear la boda perfecta. Llevó a Clara a comprar, no ya ropa de espectáculo, sino lo que consideraba necesario para una futura novia. Presentó a Clara a sus amigas íntimas, mujeres adineradas y curiosas que elogiaban a Julian por su buen ojo para las personas. Cada vez que Clara sentía una oleada sentida de culpa, Eleanor había sido demasiado amable, demasiado sincera. Compartió con los recuerdos de su difunto esposo sus sueños para Julian. Clara se sentía como una impostora aprovechándose de la bondad de una mujer respetable. Intentó encontrar la manera de declinar cortésmente, diciendo que necesitaba ir a casa a cuidar de su hermana, que su trabajo como profesora de música la obligaba a estar muy ocupada. Pero la señora Eleanor siempre tenía una razón para retenerla o la organizaba para que participara convenientemente en sus planes. Julian no era mejor. Su madre lo presionaba constantemente. Intentaba explicarle que no estaban listos, que todo estaba sucediendo demasiado rápido. Pero Eleanor simplemente se rió y dijo que así es el amor. Veía la incomodidad y el tormento en los ojos de Clara cada vez que estaban cerca de su madre, y él también se sentía impotente. «Tenemos que hacer algo, Julian», dijo Clara en un raro momento de privacidad en la biblioteca Hayes. «No puedo seguir mintiéndole así a tu madre. Es demasiado buena». «Lo sé, Clara. Lo sé». Julian suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Pero si le dijéramos la verdad ahora, mi madre estaría impactada y decepcionada. Ha sido tan feliz desde que te conoció». Hizo una pausa, mirando a Clara con voz temblorosa. «Y no quiero que ella esté triste tampoco». Clara miró fijamente a Julian a los ojos. Vio el conflicto en ellos. No solo se preocupaba por su madre, sino que también parecía reacio a dejarla ir. «Pero esto no es verdad», dijeron Julie y Clara con voz triste. «Nuestra relación se basa en una mentira. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz». Julian empezó a comprender que sus sentimientos por Clara eran más que solo gratitud por ayudarlo a superar lo de la tía Penélope. Le gustaba su presencia en la fría casa. Le gustaba oírla tocar, su cálida sonrisa, su inteligencia e ingenio.
Clara le trajo una nueva vida, una vida sin vida que no había sentido en mucho tiempo. Vio a su madre más feliz que nunca, y una parte de él no quería destruirla. Pero la otra parte se sentía culpable por arrastrar a Clara a este lío. Clara también estaba confundida con sus propios sentimientos. Al principio, solo veía a Julian como un cliente, un director ejecutivo frío y pragmático. Pero tras los días de contacto reticente, se dio cuenta de que detrás de esa apariencia se escondía un hombre inteligente, responsable y a veces, muy solitario. Amaba de verdad a la señora Eleanor, y eso la atormentaba aún más. Los $10,000 ayudaron a Lily a realizar su sueño, pero el precio que tuvo que pagar fue su paz mental. Mientras tanto, la tía Penélope Ainsworth, después de aquella noche, aún albergaba algunas dudas. Era una persona cautelosa y no confiaba fácilmente en la gente. Decidió enviar a alguien a investigar a la profesora de música Eleanor Evans. La información inicial no era sospechosa, pero al indagar un poco más, su gente descubrió que Clara Evans también trabajaba en una pequeña panadería, y que sus antecedentes familiares no eran tan adinerados como la apariencia de jovencita que mostraba. Una tarde, mientras Clara ayudaba a Eleanor a elegir cortinas para el dormitorio nupcial en una mueblería de lujo, se encontraron inesperadamente con la tía Penélope. «Oh, Eleanor». «Clara». La tía Penélope sonrió, una sonrisa algo educada. «Qué coincidencia verlos aquí, Clara. Pareces tener buen ojo para el arte. Enseñar música debe de estar lo suficientemente bien pagado como para que sigas viniendo a lugares como este, ¿eh?» La pregunta de la tía Penélope fue amable, pero llena de significado oculto. Clara sintió que se le aceleraba el corazón. Intentó responder con calma, pero se sentía como si estuviera caminando sobre la cuerda floja. Julián, que acababa de llegar a recoger a su madre y a Clara, percibió la tensión en el aire. Sabía que la personalidad indiscreta de su tía. La verdad que intentaban ocultar era como una bomba de relojería a punto de explotar en cualquier momento. Esa noche, Clara no pudo dormir. Las palabras sugestivas de la tía Penélope, su mirada escrutadora y, sobre todo, el creciente tormento de su conciencia la hicieron incapaz de soportarlo más. No podía seguir viviendo así. La mentira no podía seguir lastimando a la tía Eleanor, quien la había tratado con total sinceridad. A la mañana siguiente, encontró a Julian en el despacho de su casa. «Julian, ya lo he decidido», dijo Clara con voz firme. «Voy a decirle la verdad a tu madre». Julian levantó la vista de la pantalla del ordenador con una expresión de sorpresa en el rostro. «Clara, ¿estás segura de que mi madre sabe que se sorprenderá, se decepcionará, tal vez se enfadará?» Interrumpió Clara con un destello de determinación en los ojos. «Pero no puedo evitarlo. Se merece la verdad. No puedo construir una felicidad, ni siquiera falsa, con una mentira, con alguien tan buena como tu madre». Miró a Julian directamente a los ojos. «Te devolveré los $5,000 restantes. Tengo suficiente para Lily. Me iré en cuanto hable con tu madre». La decisión de Clara fue como un jarro de agua fría para Julian. Sabía que este día llegaría tarde o temprano, pero aún no estaba mentalmente preparado. Miró a Clara, vio la fuerza y la dignidad en sus ojos. Se dio cuenta de que la había subestimado. Clara no era alguien que aceptara una vida fácil de engaños. Y lo más importante, se dio cuenta de que no quería que se fuera. En los últimos días, la presencia de Clara había cambiado su vida de maneras que nunca había esperado. Traía risa, calidez y una sensación de paz que nunca había conocido. Se había enamorado. Se había enamorado de su sonrisa, de su juego, de su terquedad y de su infinita bondad. «No te vayas, Clara». Julian soltó la voz con un poco de pánico. Clara lo miró sorprendida. «O sea, no te enfrentes a mi madre solo», dijo Julian, tratando de calmarse. «Hablaré con ella. Contigo. Esto fue mi culpa en primer lugar. Yo te arrastré a esto». Respiró hondo. «Y yo. No quiero seguir mintiéndole a mi madre». Se acercó a Clara, mirándola con pasión. «Clara, sé que las cosas no empezaron bien, pero lo que siento por ti ahora es real. No quiero perderte.
Clara estaba atónita. La confesión de Julian le dio un vuelco el corazón. Ella también sentía algo por él. Sentimientos que había intentado ocultar. ¿Pero era demasiado tarde? ¿Podría Eleanor aceptar una verdad tan dura? Esa tarde, Julian y Clara se sentaron. En la sala frente a Eleanor. El aire estaba cargado de plomo. Eleanor presentía que algo andaba mal por las expresiones tensas en los rostros de sus amados hijo e hija. ¿Qué les pasa?, preguntó con voz preocupada. Julian tomó la mano de Clare como para darles fuerzas. Mamá, tenemos algo que confesarte. Y entonces empezó a hablar. Le contó cómo la tía Penélope lo presionaba para que contratara a una novia falsa para la noche. Eleanor habló de su encuentro con Clara, del contrato y de los $10,000. Clara intervino con su propia situación, con la desesperación que sentía por el dinero para su hermana. No se guardaron nada, ni siquiera que habían intentado continuar la obra para no lastimar a su abuela. Eleanor permaneció inmóvil, con una expresión que pasaba de la sorpresa a la conmoción, luego a la sorpresa y finalmente a una profunda decepción. Sus ojos azules, siempre llenos de ternura, ahora estaban llenos de lágrimas. Sintió como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Su hijo, en quien siempre había confiado, la había engañado. La chica a la que tanto había amado, a quien consideraba su futura nuera, era solo parte de una obra. ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Su voz temblaba, incapaz de creer lo que acababa de oír. ¿Es todo mentira? Lo sentimos, mamá, y lo sentimos mucho, dijo Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sabemos que te lastimamos mucho. No fue nuestra intención. La señora Eleanor no dijo nada. Simplemente se levantó y caminó silenciosamente hacia ella. Entré en la habitación y di un portazo. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un cuchillo que cortaba toda esperanza. Julian y Clara estaban sentados en la sala, abrumados por la culpa y la desesperación. Quizás este era el final de todo. Eleanor no salió de su habitación durante el resto del día. Julian y Clara vivieron en silencio y ansiedad. No sabían qué hacer, no sabían si ella podría perdonarlos. Era tarde el segundo día cuando Eleanor salió de su habitación. Parecía cansada, con los ojos un poco hinchados, pero más tranquila. Llamó a Julian y Clara a su estudio. Pensé mucho. Al principio, su voz se quedó un poco quieta. Estaba impactado, enojado. Me sentí traicionado, engañado por las personas que más quería. Miró a Clara con una expresión un poco complicada. Pero entonces recuerdo aquellos días. Clara, recuerdo nuestras conversaciones. Recuerdo tu forma de tocar. Recuerdo tu sonrisa sincera. Me pregunto, ¿puede una persona fingir todo eso? Tu amabilidad, tu calidez, tu inteligencia. ¿Eran solo una actuación? Se giró hacia Julian. Y tú, Jules, sé que siempre has sido un niño responsable, pero a veces eres demasiado rígido y temes abrirte. Cuando te veo con Clara, te veo sonreír más relajado. Te veo feliz, aunque quizás no te hayas dado cuenta en ese momento. Eleanor suspiró. Hablé con Penélope. Tu tía, aunque un poco crítica, también es una mujer con experiencia. Dijo que a veces el principio no es tan importante como el final, y ha notado un cambio positivo en ti, Jules, desde Clara. Miró directamente a los ojos de su hijo. Jules, ¿de verdad amas a Clara? Julian no dudó, apretando la mano de Clara con más fuerza. Sí, mamá. Amo a Clara. La amo tanto. Clara se quedó atónita al escuchar la confesión de Julian, con los ojos llenos de lágrimas. Lágrimas de felicidad. Eleanor sonrió con tristeza pero con perdón. De acuerdo, entonces. He perdido a mi esposo. No quiero perder también la felicidad de mi hijo. Miró a Clara. Clara, nuestro comienzo puede haber sido imperfecto, incluso erróneo, pero lo que siento por ti, y quizás lo que tú y Jules sienten el uno por el otro, es real. Elijo creerlo. Se puso de pie, abriendo los brazos. Vengan aquí, ustedes dos. Julian y Clara, con lágrimas de alegría y gratitud, se acercaron para abrazarla. El perdón de Eleanor fue como un milagro que sanaba todas las heridas.
Después de la tormenta, el cielo volvió a estar despejado. La amarga confesión borró todas las mentiras, y el perdón de Eleanor abrió un nuevo capítulo para Julian y Clara. Ya no tenían que actuar, ya no tenían que esconderse. Comenzaron a construir su relación sobre una base de verdad y confianza. Julian salía abiertamente con Clara. La llevaba a lugares que le gustaban, la presentaba a sus amigos y colegas como su novia. Ya no era el director ejecutivo que solo conocía el trabajo, sino que había aprendido a equilibrar su carrera y el amor. Escuchaba pacientemente a Clara hablar sobre su trabajo como profesora de música, sus sueños y siempre la apoyaba incondicionalmente. Clara, ya sin el peso de la mentira, se sentía más libre y feliz que nunca. Seguía siendo la sencilla profesora de música, que seguía trabajando en la panadería de su tiempo libre, no por dinero, sino porque amaba su trabajo y las amistades que hacía allí. No intentó cambiar para encajar en el mundo adinerado de Julian. Y esa honestidad hizo que él la quisiera aún más. Clara se convirtió gradualmente en una parte indispensable de la familia Hayes. La señora Eleanor la trataba como a su propia hija, yendo a menudo de compras, cocinando y compartiendo con ella las alegrías y las tristezas de la vida. Su relación ya no era una relación de suegra y futura nuera forzadas, sino un afecto sincero entre dos mujeres que se amaban y respetaban. Lily, la hermana menor de Clara, al enterarse de toda la historia, se sorprendió un poco al principio, pero luego agradeció enormemente el sacrificio de su hermana y admiró el amor de Julian por Clara. Estudió mucho, llamando a menudo a casa para contárselo a su hermana y a su futuro cuñado. Julian también quería mucho a Lily, considerándola su propia hermana. La tía Penélope, tras ser despejada por la señora Eleanor y presenciar la verdadera felicidad de su sobrino, también cambió su perspectiva sobre Clara. Se dio cuenta de que el valor de una persona no reside en su origen familiar ni en su dinero, sino en su carácter y su corazón. Un año después, en una romántica tarde de atardecer a orillas del lago Washington, Julian se arrodilló y le propuso matrimonio a Clara. El anillo de diamantes brillaba en su dedo, pero lo más preciado era el amor sincero en sus ojos. Clara Evans, dijo con la voz llena de emoción. ¿Te casarías conmigo no por una noche, sino para siempre? Clara rompió a llorar, asintiendo vigorosamente. Sí, Julian Hayes. Sí, quiero. Su boda se celebró poco después, también en la villa de la familia Hayes junto al lago, pero esta vez fue una boda real llena de amor y risas. Nada de farsas, nada de mentiras, solo sinceras bendiciones de familiares y amigos. Eleanor observó con alegría cómo su hijo y su nuera intercambiaban votos, sabiendo que había tomado la decisión correcta al perdonar y creer en el amor. Esa noche, al terminar la recepción nupcial, Julian y Clara estaban de pie en el balcón, tomados de la mano, contemplando el tranquilo lago que se reflejaba en la luz de la luna. ¿Quién hubiera pensado que, tras un contrato de una noche con una esposa falsa, tendríamos hoy? Clara sonrió, apoyando la cabeza en el hombro de Julián. Julián le apretó la mano. Eso es porque nuestro amor era real, Clara. Aunque empezó un poco inusual, nos unió, y no querría nada más. En la acogedora cocina, Eleanor sonrió para sí misma al mirar los dos delantales a juego que acababa de comprar, uno para Clara y otro para Julián. Sabía que, a partir de ahora, su hogar se llenaría de risas, olor a pan recién horneado, y lo más importante, de amor. A veces, los comienzos más difíciles pueden tejer las historias de amor más hermosas, siempre que el corazón sea lo suficientemente valiente como para elegir la honestidad y el perdón. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Si te gustó, no olvides darle a me gusta para apoyar el canal. Compártela con tus familiares y amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguna.